Estas almas que nos acompañan. Todos estamos rodeados de almas errantes que nos susurran ciertos pensamientos, sin que lo sepamos. El pensamiento viene de otra parte, afirmó un investigador en el campo. Si aprendemos a hacernos amigos de ellos, en lugar de que nos vampiricen, podemos convertirlos en aliados. De todos modos, esa es mi experiencia. Esta no es la posición de todos, entre las personas que investigan en esta área. Otras personas afirman que no debería salir con ellas en absoluto, cada una por diferentes motivos. Pero no estoy seguro de que esta sea la solución más eficaz. Cada uno de nosotros tenemos una relación particular con diferentes áreas de la vida. En mi caso estuve muy temprano, sin mi conocimiento, en contacto con almas tan errantes, sin saberlo, como el caso de la persona de la que voy a hablar aquí, que recién se enteró a los 22 años. Esto es para decirles que todos podemos vivir, durante años, en presencia de otras almas, que tomamos por partes de nosotros y que no lo son. Yo mismo lo sentí desde el principio, pero no tenía los conceptos adecuados ni las palabras adecuadas para hablar de ello. Y, sin ofender a quienes dicen estar en contra de la mente, vemos, en este caso específico, cómo podemos ser condicionados, obligándonos a adoptar creencias erróneas. Basta inventar un lenguaje que niegue la existencia de vampiros y entidades externas para pasar la vida entera mirándolos como algo distinto de lo que son. Intentaré demostrar aquí que efectivamente se trata de almas extrañas, pero, durante muchos años, yo mismo pronuncié un discurso presentándolas como partes disociadas de mí, cuando no era así. Mediante las cuales podían vampirizarme. Mientras no reconozcamos los fenómenos del vampirismo, estas entidades pueden manipularnos. ¿Entiendes que si una entidad está en mí y declaro que soy yo, eso le da consentimiento para alimentarse de mi energía vital? Mientras que existe una forma completamente diferente de hacer las cosas, mediante la cual podemos cooperar con ellos, sin que tengan derecho a vampirizarnos. Para poder detenerlos, hay que utilizar las palabras adecuadas para caracterizarlos. Estas entidades que nos vampiros no somos nosotros. Entonces ves que, simplemente impidiéndote decir las palabras correctas sobre lo que te está sucediendo, manipulando tu mente, las religiones, que están al servicio de las fuerzas vampíricas, que toman por dioses, logran manipularte, hacerte volverte ciego a ciertas cosas. ¿Entiendes por qué te alientan a no intelectualizar? Porque si piensas en la relevancia de las palabras que te imponen, corres el riesgo de tomar conciencia de que estás siendo manipulado, y eso es lo que quieren impedirte. Pero cuando digo religión, debes entender que la ciencia actual piensa como religión. Dice que mató a Dios, pero mantuvo las prohibiciones. Por eso la llamo ciencia monoteísta. He escrito varios artículos donde hablo del monoteísmo científico, que opongo a la policiencia, que sigue sujeta a las prohibiciones de las religiones monoteístas. Como la religión prohibía la investigación de los mundos invisibles, en particular el mundo de los muertos, la ciencia, que cree haberse emancipado de la religión, sigue obedeciéndola. Ya sea la ciencia o el derecho, o incluso los intelectuales de la tradición de la Ilustración, que se creen libres de creencias religiosas, son los grandes principios del monoteísmo los que continúan influyéndonos. Incluso si la ciencia cree que se ha vuelto secular. En realidad se secularizó, eliminó a Dios, pero mantuvo sus prohibiciones y su visión de las cosas. Explico, en varios audios, que el objetivo es vampirizar nuestra energía vital. Todas esas personas que ves que se queman repetidamente, que están constantemente cansadas, que pasan horas exhaustas, sin entender por qué, están preocupadas. Esto se llama fatiga crónica. Lo viví, sé de lo que hablo. Me liberé de ello, el día que entendí que estamos viendo nuestra energía vital vampirizada por entidades, esas que están en una dimensión paralela, a la que llamamos, porque hay que darle un nombre, la astral. Entonces, os podéis imaginar que quienes están al mando de estas fuerzas, sin saberlo claro, que yo llamo sus correas de transmisión, no os van a dejar liberaros así. Hacen todo lo posible para garantizar que nadie sepa que existen estas fuerzas vampíricas. Y por eso, cualquier persona que, como yo, se interese por estos temas, buscará desacreditarlos, ridiculizarlos, decir que son supersticiosos, o que están en el oscurantismo.
También es interesante entender por qué hablan de oscurantismo. El origen es el siglo de las luces. En una época en la que los intelectuales buscaban liberarse de la influencia de la religión, que estaba asociada con un mundo oscuro, fueron llamados los filósofos de la Ilustración, que vinieron a iluminar al mundo. Estos son los autores del siglo XVII en Europa, siendo los más conocidos Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Kant, Schiller, Locke, Hume, Adam Smith y Spinoza. El siglo de las luces, también conocido como siglo de las luces, es un movimiento intelectual y filosófico que tuvo lugar principalmente en Europa y América del Norte, entre finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Aunque Europa es el foco principal de este movimiento, sus ideas también han influido en otras regiones del mundo. Este movimiento filosófico rechazaba todo lo relacionado con el interés por el mundo de lo invisible, porque estaba asociado a la religión. Estas personas están en el origen de lo que se convertirá en la ciencia moderna, por lo que tienen conocimientos muy avanzados. Pero, aún así, aunque los avances en ciencia y tecnología deberían hacernos felices, nos damos cuenta de que la gente sufre cada vez más, sin ninguna razón comprensible, que tiene problemas existenciales. Que encuentra el mundo absurdo. Escribí un artículo donde muestro este paralelo entre las personas que niegan la existencia de mundos invisibles y el hecho de que encuentran el mundo absurdo. Mientras no utilicemos las palabras adecuadas para describir los problemas, estas bestias pueden manipularnos. Así que les voy a mostrar cómo logré deshacerme de las entidades que me estaban vampirizando a mí, y que nos están vampirizando a todos, en una escala más o menos grande. En realidad, todo sucedió para mí porque en un tiempo estuve rodeado de personas que estaban en contra del intelecto y que lograron persuadirme de que el origen de mi sufrimiento era el hecho de que naturalmente me gusta intelectualizar. De hecho, yo ya era un poco vampírico, de ahí este sufrimiento inicial, porque no le puse las palabras adecuadas. Pero desde el día en que acepté no intelectualizar más en absoluto, la situación empeoró aún más. Si antes era un poco vampírica, luego fui completamente vampírica durante años, donde mi sufrimiento se volvió terrible, hasta el día en que me di cuenta de que, cuando intelectualizaba poniendo las palabras adecuadas a las cosas, estaba mucho mejor. Lo que comencé a intelectualizar de nuevo y con mayor frecuencia posible, al principio no mucho, porque pensar y reflexionar es agotador, requiere mucha energía, luego más y cuanto más intelectualizaba, mejor me volvía, menos entidades podían alcanzarme.